Bien, yo le aprecio mucho al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Apenas se bajó anoche del avión de la primera ronda de conversaciones del TLC en Washington, que haya aceptado estar hoy aquí en este estudio. Ildefonso, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias. El equipo sigue allá hasta el domingo. Dime, yo he leído muchas declaraciones y estamos, yo creo que en lo mismo. Yo estoy convencido de que, y lo hablamos aquí varias veces, que íbamos a escuchar cosas que no nos van a gustar, pero que son discursos, y que una cosa es las declaraciones y los discursos y otra cosa es lo que se está negociando, ¿no? Pues sin duda también los mensajes pues se reflejan de alguna manera en las posiciones ya en las mesas, ¿no? Pero lo interesante es que el universo de revisión es tan amplio que se están avanzando en muchos temas positiva y constructivamente. Lo que se dijo el día del lanzamiento de las negociaciones, pues lo escuchaste, Joaquín, en muchos foros, en muchos testimonios. La diferencia es que ahora lo dijimos uno frente al otro y bajo el mismo techo. Y entonces a veces oírlo así directo ya ves las diferencias, ¿no? Pero no hubo nada nuevo, nada que te dijera, mira, esto no lo teníamos contemplado o no se esperaba, ¿no? O sea, no te sorprendieron con nada en la mesa. Yo te diría que en los discursos planteados y luego en las reuniones trilaterales y en las bilaterales, pues, tuvimos mayor precisión de objetivos y de las cosas que realmente preocupan. Yo creo que ahí nos damos cuenta cuáles son los temas que van a ser más escabrosos, que tú ya los hemos repasado aquí, la diferencia en el concepto del déficit, la fijación que tienen con que quieren reducir sus déficits con todo el mundo, incluyendo los socios del acuerdo, la fijación sobre los mecanismos de solución de controversias, que no quieren el capítulo 19, y tampoco les gusta cómo está diseñada la solución de controversias del 11, que dirime controversias inversionista-Estado, o el 20, que dirime controversias Estado-Estado, ¿no? Entonces, todo eso ya está calculado y realmente no va a ser fácil. Hay que encontrarle creativamente una cuadratura a esto, pero para eso son las negociaciones. Ahora, yo entiendo, además también entiendo que el arte de la negociación, o el secreto de la negociación, es que todos cedan algo para que todos puedan ganar algo, ¿no? Sin duda. De hecho, yo incluí ahí una frase que pues es recurrente, decir, para que un acuerdo sea exitoso, pues todos tienen que tener ganancias en el acuerdo, si no, no hay acuerdo, ¿no? Eso lo dijiste y se leyó de muchos modos cuando dijiste, si no hay beneficios para todos, no habrá acuerdo. Así es. ¿Y así es? Pues tiene que ser así, de otra manera no hay manera de cerrar esto, ¿no? Bien, dime una cosa, el actual momento que está pasando Trump, yo creo que es el peor momento, mira que ha ido de peor en peor. ¿No te preocupa que pueda tener algún tipo de impacto en las negociaciones del TLC? Me estoy refiriendo a esta especie como de aislamiento, puedo decir, que ya ha quitado sus principales asesores. El caso de Bannon ya es una señal fuertísima. El rechazo casi generalizado que ha tenido Trump por sus declaraciones con los hechos de Charlottesville ahí en Virginia, el hecho de que solo lo felicitara el Ku Klux Klan. Sí. ¿Y esto no te preocupa que pueda afectar de algún modo esta negociación? Mira, lo que yo te puedo decir es que la presencia misma de nuestros grupos de consultoría y de consenso empresarial de los sectores productivos, los senadores de la República, nos acompañaron en este lanzamiento. Y sí te diría que en este lanzamiento estuvieron una delegación muy amplia del sector privado, social, legislativo mexicano, canadiense, y sí no estuvo una representación tal vez así planeado por parte de nuestros contrapartes, nuestros anfitriones. El hecho es que ese mismo día se dio la noticia de que el presidente disolvió sus consejos consultivos empresariales. Y entonces digamos, los disolvió antes de que no quedara ninguno en el barco, Él de alguna manera así lo define. Yo espero que esa señal sea una señal un poco de control de daños en el tema específico difícil que tiene que ver con el asunto de Virginia, pero que en la práctica el diálogo y la construcción de consensos se siga dando de manera efectiva por parte de los responsables de la negociación, que yo creo que continuará, porque de otra manera sí sería muy riesgoso, porque parte de esta evaluación positiva del acuerdo pues es compartida con muchos actores en Estados Unidos, y necesitamos que esos actores hagan valer su posición y su visión para que encontremos equilibrios más saludables. A nadie le conviene un gobierno en ninguna de las tres partes que no tenga interlocución con su sector privado. Sí, porque aquí ha habido una ruptura de
los grandes empresarios con Trump. No, o sea, una separación, una ruptura. De besos, ¿sí? Mira, las primeras noticias se reflejaron en una posición fundamental que los líderes corporativos están obligados a tomar por lo que representan. Ahora, la siguiente parte no podemos saber si fue de alguna manera platicada, como diciendo, señor, despídanos antes de que corporativamente... Tú te refieres a estos dos comités de empresarios, ¿no? Que estaban en la Casa Blanca. Los consultivos que se han construido, sí. Pero dentro de ellos, si tú... Sí, hay muchos que ya habían hecho... Ya habían roto, pero roto totalmente, porque tienen razón en el punto que con los fundamentalistas, estos blancos, y con los neonazis, pues no, ahí no hay gente buena, como dijo Trump. Ahí no hay gente buena. Claro. No, totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos que ese tipo de temas no están directamente en los temas técnicos, pero tienen unas implicaciones tremendas. Fíjate, ahora ya sé que no es tu resorte, pero lo menciono porque todo cuenta, pesa en estas mesas de negociación. Para Trump, los bad hombres son los migrantes mexicanos que van a dar la vida para sobrevivir. Y entre los neonazis y los supremacistas blancos hay buenas personas. O sea, ese es Trump. Pues tenemos que tomar nota de todas las circunstancias que nos rodea para inteligentemente navegar estas aguas tan turbulentas. ¿Te encontraste, te repito, algo que te sorprendiera en esas primeras rondas? No, hay un tema, un único tema que dependiendo la lectura fina que se haga, es cuando en el discurso se habla de reglas de contenido. ¿Te acuerdas que hemos platicado de ellas? De cómo se agregan insumos en la región para tener los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Lo que tú hablas de la línea de producción, ¿no? Exactamente, del valor agregado. Y entonces se mencionó mayor contenido regional y de Estados Unidos. Si eso indica que va a haber un posicionamiento para empezar a hablar de contenido país por país como requisito, pues eso es totalmente imposible, porque en el mundo del comercio internacional no existe un solo precedente ni de acuerdo bilateral, ni plurilateral, ni ninguno que te obligue a tener contenidos nacionales. ¿Por qué? Porque imagínate que estás integrando un producto y entonces ¿cómo vas a garantizar que, a ver, ábrele la pantalla a ver si el transistor se hizo acá y a ver si no sé qué cosa? Si de por sí los contenidos regionales son complicados, imagínate las restricciones que verificar contenido nacional tiene, además de las implicaciones de la eficiencia. Las plantas se localizan para integrar producto de acuerdo a como más les conviene. Entonces, esto puede ser muy difícil y la verdad es que muy poco operativo. Yo creo que aquí, Ildefonso, estoy hablando con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Aquí, Ildefonso, yo creo que va a ser determinante el cuarto de al lado que formaste de empresas globales. Porque si alguien no tiene claro, son precisamente las empresas globales. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, parte del viaje que tú te enteraste, estuve en Japón, sí, es precisamente para hablar con quienes han creído y han invertido en América del Norte. Porque ellos, las Mitsubishi y las BMW, los alemanes y todos ellos, no solo han invertido en México. Fíjate, de cada $1 invertido en el sector automotriz en América del Norte, 70 centavos van a Estados Unidos. Estamos hablando que 30 centavos van entre Canadá y México. Entonces, ¿y eso lo sabrá Trump? Pues eso fue parte de mi conversación con el negociador, con Robert Lighthizer, diciéndole, bueno, pues aquí estamos hablando de empresas realmente, aunque tengan nombres alemanes y nombres japoneses, una empresa que produce en tu región, que emplea en tu región, que diseña en tu región y que comercializa en tu región y que genera cientos de miles de empleos en tu región, pues es una empresa tuya, aunque tenga el nombre japonés, aunque tenga el nombre alemán, ¿no? O sea, ahora, ¿se tiene el dato de cuál es el monto de salarios que se pagan en Estados Unidos y se pagan en México y en Canadá? Hay ejercicios que hacen sobre todo los analistas laborales y los sindicatos, donde establecen un poco los diferenciales, y hay algunas gráficas que a mí me han tocado ver. Pero lo más importante de ese debate, Joaquín, no es que, claro que los países pagan diferencialmente, de acuerdo a sus realidades, pero el debate no es la fijación de salarios, sino cómo se determinan los salarios de acuerdo a las condiciones laborales y los derechos laborales. Esa es la parte importante, el contenido del capítulo laboral. ¿Y esto cómo afectaría la negociación? Mira, yo creo que ya hay una visión diferente a la del acuerdo de hace 20 y tantos años, sí, donde estamos de acuerdo de meter el capítulo laboral dentro de las condiciones, compromisos y sanciones del acuerdo. ¿Qué quiere decir eso?
que no haya violaciones a los derechos laborales de asociación sindical, de los contratos. Por ejemplo, ha habido una crítica muy fuerte que en México se pudieran haber dado contratos que lo que les llaman protegidos, donde ibas a meter una inversión y antes de que estuviera contratado a los trabajadores ya con un líder tenían negociado las condiciones contractuales, lo cual es ilógico, las tienes que someter a votación. Sí, lo que pasa es que así era antes. Sin duda, pero parte de la reforma que el presidente de la República impulsó con todo lo que fue la consulta sobre la justicia cotidiana, pues es este proceso ya de reforma laboral que va a trasladar del tripartidismo al sector judicial los temas laborales, a fortalecer los derechos. Pero eso va a ser parte de la discusión. Sí, pero se desconoce. Allá, bueno, en México por supuesto, sí. Y allá más. Claro, pero va a ser parte de la discusión, porque nosotros estamos listos para entrar a una discusión de fondo del fortalecimiento de los derechos laborales, porque ello finalmente resulta en un mejor posicionamiento de los trabajadores para tener mejores condiciones salariales y de empleo. Dime una cosa, la eliminación de la tarifa cero cuando se abra la negociación por primera vez o se incluya en el TLC de las telecomunicaciones, ¿afecta de algún modo? Porque eso no sé si lo tenías ya previsto. Mira, sin duda ha sido un tema... Porque AT&T se puso como loca, por ejemplo. Y claramente porque ellos consideran como inversionistas que les estamos cambiando las reglas de juego sobre las cuales tomaron su decisión de invertir en este país cuando trajeron casi 5,000 millones de dólares, ¿no? Pero creo que ahora, de alguna manera, no fácil, pero lo que sí entendieron es que el legislativo lo que está determinando no es la regla de que el líder o el que trae el preponderante no deba de cobrar la interconexión. Eso no fue lo que discutió la Corte. Lo que discutió la Corte es quién debe de dar esas definiciones. Y claramente lo que dijo la Corte es que el legislativo no puede no es la autoridad para establecer tarifas, porque crearíamos un precedente terrible que se metieran a establecer tarifas en todos lados. Entonces lo que dice es el Instituto Autónomo de Telecomunicaciones el que tiene que establecer eso. Y yo creo que el Instituto tiene que volver a tomar una decisión en el sentido que se había hecho el marco legal en este proceso. O sea, que se mantenga la tarifa cero. Esa es mi visión. Y claro, yo no soy el jefe del sector, el jefe del sector es el secretario de Comunicaciones, y claramente se tiene que mantener en el espíritu de la ley. Y sobre todo el espíritu de la reforma de telecomunicaciones. Así es, Joaquín. Bien, la siguiente ronda es en México, ¿no? La siguiente ronda será la primera quincena de septiembre, vamos a ser anfitriones, y la siguiente ministerial se hará no como ahora al inicio, se hará al final para acumular 2 rondas de trabajo y empezar a ver en qué temas podemos ya aproximarnos. Creo que hay un buen entendimiento de que necesitamos mantener el momento de esta negociación, generando resultados en los temas que más fácilmente nos podemos aproximar. Eso también tiene sus lecturas. Para unos lo fácil puede no necesariamente ser fácil. No, lo que pasa es que en una negociación se avanza en lo que es posible avanzar más rápido. Así es. ¿No? Esa es la idea. La idea es ir despejando el camino un poco. Bien, entonces tienes en la primera quincena de septiembre en México. Y luego después iríamos a Canadá. Haz de cuenta que cada 2 semanas van a estar empezando rondas de negociación. ¿Y cómo ves los tiempos? Pues seguimos sobre el trabajo de 7 rondas antes de que concluya el año. Mi impresión en mis conversaciones bilaterales y trilaterales es que sin duda el incentivo de México y Estados Unidos es hacia un proceso muy expedito, muy acelerado, estando conscientes de que no por ello vamos a sacrificar la sustancia, y por otra parte que todos tenemos que tener la flexibilidad de tener sesiones que no sean dañinas o destruyan valor. ¿Tú crees que están jugando de algún modo la selección de candidatos y el inicio del proceso electoral del año que viene, ahora el día 8 de septiembre? ¿Está presente de algún modo en las mesas? Bueno, lo que está presente es la necesidad de ser muy eficientes en el proceso y de no dejar que este proceso se vaya a enredar con los debates presidenciales en México y con el proceso electoral en Estados Unidos. No, déjame decir, acaba de declarar Andrés Manuel López Obrador que el presidente Peña Nieto no debe negociar el TLC, que lo tiene que negociar el presidente electo. Mira, lo que yo te diría es, el presidente tiene la responsabilidad de sacar adelante un tratado que ha sido benéfico para México. El no estar sentados en la mesa aumentaría el riesgo de que el presidente Trump desenchufara el tratado con las consecuencias terribles para volverlo a establecer, y por lo tanto creo
no creo, estoy convencido que el presidente de la República está haciendo lo correcto. Y en ese sentido, quien inicie la negociación también debe tener la responsabilidad de entregar el tratado totalmente negociado. Si las condiciones no se dan, estaríamos en otro escenario y entonces estaríamos yendo a un proceso que al definirse el siguiente año pues tendrá la responsabilidad de mantener las condiciones. Bien, ¿no estás de acuerdo entonces que sea el presidente electo? Porque él lo dijo pensando en él, en López Obrador. Bueno, eso es característico de que él siempre cree que va a ganar los procesos, pero será quien gane la elección. Bien, pues gracias, Ildefonso. Nos vemos pronto para seguirle dando seguimiento a esto. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti por venir, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.